Hola, hola, muy buenas tardes. Aquí estamos en el programa El Pensadero por facebook.com, / El Capitán de Itaca. Hoy jueves 6 de octubre. Son las 8 de la noche con 2 minutos. Vamos a checar que se esté escuchando en Face esto. Mientras esperamos que llegue el otro comensal. Aquí llegó ya, Mr. Camacho. Vamos a darle entrada. Vamos a ver cómo está sonando esto. Bien. Esperamos que llegue el otro comensal. Bueno, vamos a comentar y dar la bienvenida a los que se acerquen por aquí en el tiempo de 1 hora y fracción que vamos a tardar. Bienvenidos. Transmitiendo por facebook.com, / El Capitán de Itaca. Saludando. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Moisés Camacho, dándole la bienvenida con una efeméride del libro Los Hijos de los Días, de don Eduardo Galeano, del 6 de octubre, que dice a la letra: ahora que estamos próximos al 12 de octubre, el mal llamado Día de la Raza, aunque aquí Moisés, que es de origen indígena, nos podrá comentar el asunto. Dice esta efeméride de octubre 6, los últimos viajes de Cortés. En 1547, cuando sintió que la muerte le estaba haciendo cosquillas, Hernán Cortés mandó que lo sepultaran en México, en el convento de Coyoacán, que iba a honrar su memoria. Cuando murió, el convento seguía en veremos y el difunto tuvo que alojarse en diversos domicilios de Sevilla. Por fin consiguió lugar en un barco que lo llevó a México, donde encontró residencia junto a su madre en la iglesia de San Francisco de Texcoco. De ahí pasó a otra iglesia junto al último de sus hijos, hasta que el virrey ordenó que se mudara al Hospital de Jesús y que se quedara allí, guardado en lugar secreto, a salvo de los patriotas mexicanos locos de ganas de profanarlo. La llave de la urna fue pasando de mano en mano, de fraile en fraile, durante más de 1 siglo y medio, hasta que no hace mucho los científicos muertólogos confirmaron que esa pésima dentadura y esos huesos marcados por la sífilis son todo lo que quedaba del cuerpo del conquistador de México. Del alma nada se sabe. Dicen que Cortés había encargado esa tarea a un almero de Usumacinta, un indio llamado Tomás, que tenía un armario donde guardaba en frasquitos las almas idas en el último suspiro. Pero eso nunca se pudo confirmar. Esta es la palabra del hombre del libro Los Hijos de los Días de don Eduardo Galeano. Y también aquí narra en octubre 7 los últimos viajes de Pizarro. In progress. Te pusiste muy oscuro, Moisés. Me tuve que cambiar de computadora. Porque hay retache. Entonces, sí, algo está prendido ahí. A mí cuando me pasó eso es que yo tenía el Facebook prendido al mismo tiempo que el Zoom. Y entonces la voz del Facebook transmitía al Zoom, pues. Entonces no se puede estar en el Zoom al mismo tiempo que en el Face cuando estás transmitiendo, porque te puede ocurrir esto, al no ser que apagues el sonido del Face, ¿no? Ya apagué el Facebook. Bueno, ahora el único menos que tienes es que te saliste un poco oscuro, no estás tan oscuro como hace rato. Puedo llamarte Heráclito el Oscuro el día de hoy, o Moisés el Oscuro. Hoy el Oscuro. Como decían, Heráclito, que fue un metafísico presocrático, pues así le decían, porque no le entendían lo que decía, ¿no? Heráclito el Oscuro. Así es que a los filósofos a veces les dan ese epíteto de los oscuros, porque la filosofía es un laberinto, pues.
Meterse a filosofar es meterse en un laberinto, sea como sea. Un filósofo más llano, uno más complicado, uno ultra complicado, un metafísico a ultranza. Bueno, pues creo que no escuchaste la efeméride de octubre 6 que leí sobre los últimos viajes de Cortés, que es cuando ya estaba cadáver. Pero como ya regresaste, te voy a leer a ti y al público que nos puede acompañar ahora o después, que levanten su máquina y vean este programa. La de mañana, octubre 7, los últimos viajes de Pizarro. Los científicos que identificaron a Hernán Cortés también confirmaron que Francisco Pizarro reside en Lima. Es suyo ese hueserío, acribillado por las estocadas y abollado por los golpes que atrae a los turistas. Pizarro, creador de cerdos en España y marqués en América, había sido asesinado en 1541 por sus colegas conquistadores, cuando heroicamente disputaban el botín del imperio de los incas. Fue enterrado a escondidas en el patio de afuera de la catedral. 4 años después lo dejaron entrar. Encontró lugar bajo el altar mayor hasta que se perdió en un terremoto. Perdido anduvo mucho tiempo. En 1891 una multitud de admiradores pudo contemplar su momia en urna de cristal y al rato nomás se supo que esa momia impostora se hacía pasar por Pizarro, pero no era. En 1977 los albañiles que estaban reparando la cripta de la catedral encontraron un cráneo que alguna vez había sido atribuido al héroe. 7 años más tarde, un cuerpo acudió al encuentro del cráneo y Pizarro, por fin completo, fue trasladado con gran pompa a una capilla ardiente de la catedral. Desde entonces se exhibe en Lima, la ciudad por él fundada. Y esta es la palabra del hombre del libro Los hijos de los días de don Eduardo Galeano, que siempre cito en mis programas, porque son efemérides muy especiales, ¿no? No tienen que tanto que ver con la fecha, aunque son de la fecha, sino que les busca 3 pies al gato el señor Galeano y les encuentra 4. Y eso es importante. Ándale, así enfócate mejor porque estaba muy abajo. Ahora ya más o menos tenemos la misma cabeza. Yo un poco más pequeña que la tuya. Bien, pues no sé de qué vamos a hablar el día de hoy en este pensadero que la semana pasada no lo tuvimos porque yo venía por el freeway y no podía llegar a tiempo. Y yo creo que te dije que quería hablar sobre el filósofo político francés del 1750, más o menos alrededor de ese año, que es don Jean-Jacques Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, en mexicano. ¿Y por qué me llamó? Sí, ¿por qué me llamó la atención? ¿Por qué quieres hablar de él? Ahí va, para allá iba. ¿Por qué me llamó la atención hablar de Juan Jacobo Rousseau? Bueno, acaba de pasar el aniversario de la independencia de México, el 15 de septiembre, que fue, por cierto, el 16 de septiembre, el día en que se levantaron en armas, el cura Hidalgo y sus huestes. Y se le acusa a Hidalgo de jacobino, ¿sí? Pero también después, en 1856, cuando Juárez, también se le tildaba de rojo y de jacobino. Fíjate, ya a 2 personajes heroicos de México que se les acusa de jacobinos. Y a Flores Magón, tengo entendido que también, porque por ahí iba su ideología, ¿no? La ideología de que todo es de todos, de que debe haber hermandad entre los hombres, de que el hombre no debe ser el lobo del hombre si se regresa a su auténtica naturaleza. En fin, todo ese cordón, iba a decir rojo, a través del tiempo ha venido interconectando unas ideologías progresistas, pues, y fueron rojos los liberales de Juárez, como fueron verdes los conservadores, como las verduras, ¿no? La conserva. Entonces, alguna vez que yo hablaba sobre la independencia de México, me preguntaron, ¿por qué le decían jacobino a Hidalgo? Entonces yo saqué ahí de las telarañas del pensamiento, dije, bueno, pues a ver, yo recuerdo haber leído algo, un texto llamado Emilio,
donde Juan Jacobo Rousseau escribió sobre la educación de los infantes, de los niños. Pero ahora que estoy leyendo mi Biblia, bueno, encuentro que él, en aquel tiempo, ¿verdad? Al filósofo lo respetaban mucho, lo invitaban a dar un ensayo en público de la gente, leerlo en público de la gente, y le aplaudían, o entraba a un concurso de ensayos y, bueno, ganaba el concurso, el mejor texto que se presentaba. Entonces, hubo varios textos de ese tipo. Ahorita me recuerdo, de repente se me atravesó José Martí, que también hacía eso. O sea, citaba a sus correligionarios en Tampa, Florida, con un discurso bien preparado, bien escrito, donde le metió seso a las palabras cada una de ellas y el énfasis que tenía que tener y el contenido, y etcétera. Entonces, eso mismo hacía Jacobo Rousseau. Escribía, ¿no? Y le daba para adelante. Por cierto, la obra maestra de él dice que fue El contrato social, y que lo que dejó al público del contrato social fue una parte minúscula con respecto a lo que estaba escrito antes. Era un librote, ¿no? Y él mismo dice que descartó todo lo demás porque creía que sobraba y dejó la esencia de lo que quería decir en el contrato social. Y eso también me trae a mí un recuerdo que cuando muere mi madre, yo escribí un poema como de 10 cuartillas, pero estaba en esos momentos en el taller de poesía de la universidad y decía que lo que sobraba había que quitarlo. Entonces yo hice un esfuerzo y bueno, fueron una docena de versos los que quedaron de 3 cuartillas. Y creo que fue uno de los poemas más logrados que he hecho, La muerte de mi madre, que se llama El bordado inconcluso. Cito esto con un paralelismo a lo que hizo Juan Jacobo Rousseau de su gran texto sobre el contrato social, que nos dejó, lo único que se sabe, es lo que tenemos ahora, pero era un texto mucho más amplio. Y bueno, por eso estoy yo regresando a Juan Jacobo Rousseau. Y digo, sin tener el apunte que por ahí anda rodando, escribí una síntesis para poder aquí hablar de eso, pero bueno, no lo encuentro. Entonces voy a tener que citar de memoria. Fíjate que él era músico, ¿sí? Pero de repente se encuentra en 1750 con dos tipos, uno llamado Diderot y otro de Lambert. Si no pronuncio el francés bien, es que no sé pronunciar el francés, punto, ¿no? Y estos locos estaban armando lo que llamaron la enciclopedia, o sea, estaban compendiando en un texto toda la sabiduría de los tiempos, ¿no? Conectándose con las artes, la ciencia, la cultura, etc. Y entonces lo metieron en ese brete a Jacobo, y fue cuando empezó a hacer filosofía política, pues, a meterse en la pensadera, valga el estado en el que estamos aquí, el pensadero. Y, como te digo, escribió varios ensayos. Aquí hay antecedentes también que lo ligan con otros pensadores en la síntesis de correlación que presenta mi Biblia aquí. Esto que se trata de este personaje es filosofía política, así como hay economía política, que creo que la implementó Carlos Marx. Este hombre allá en el siglo, ¿qué? 18, el 17, bueno, en 1740, pues se metió a hacer filosofía política. Siglo XVIII. Siglo XVIII, claro, porque fue cuando la Revolución Francesa, 1789, ¿no? Bien, orientación, dice aquí, teoría del contrato social. Y aquí hay dos, pues, contemporáneos, bueno, no contemporáneos, contemporáneos en las ideas, pero no en el año en que estaban viviendo. Por ejemplo, antes Tomás Hobbes, en 1651, expone la idea de un contrato social en su obra, que por ahí tengo, que no he leído malamente, que se llama El Leviatán. Este Hobbes es el que decía que el hombre era el lobo del hombre. El lobo del hombre. La cosa contraria a lo que decía Juan Jacobo Rousseau, que vamos a ir viendo más adelante. Otro pensador político, John Locke, en 1689, algunos 20 años más que el anterior, hace dos tratados sobre el gobierno civil. Recoge el derecho natural del hombre a defender su vida, su salud, su libertad y sus posesiones. Aquí dice Juan Jacobo Rousseau, en una de las cosas que leí, que si no hubieran dejado, fíjate cómo lo dice, yo lo veo ingenuo esto, ¿no?
que si los primeros hombres que vieron que uno puso cerco para decir esta es mi propiedad, no lo hubieran ahora sí culminado a que no hiciera eso, porque eso iba a perjudicar a la colectividad, que no hubiera habido la civilización que vino después, que es más negativa que positiva, al sacar al hombre de su estado natural, del buen salvaje, ¿no? Y yo digo, bueno, si hay un hombre más fuerte que otro, y envidia no solamente a la mujer del otro, sino también la tierra que está sembrando, pues llega la quijada de burro y zumba sobre la cabeza de este, y bueno, ahí llega la violencia por poseer, ¿no? La propiedad. La propiedad que otro filósofo más moderno, estamos hablando de Carlos Marx, bueno, él como aquel físico, tú me traerás el nombre, Newton creo que era, dame un punto de apoyo y muevo el mundo. Pues el punto de apoyo para mover el mundo y poner de pie lo que Hegel puso de cabeza, la dialéctica, había que darle la vuelta a la propiedad privada, que la propiedad privada no fuera más y que se colectivizara, que también por ahí viene el ascendiente, de Juan Jacobo Rousseau. La propiedad lastima, ¿no? La propiedad debe ser de todos, todos deben ser las leyes, y el único soberano de todos serán las leyes que hacen el soberano del pueblo, y no los politicastros, ni los reyes, ni mucho menos. Entonces, claro, cuando nace la propiedad privada, entonces hay que crear leyes para defender la propiedad privada, y no la propiedad social, ¿no? Que antes existió en forma natural, como las plantas, ¿no? En lo que hemos conocido nosotros, que hemos leído un poco de la evolución de las sociedades, de sociología, lo que pudo haberse llamado, se llamó, aún sin autores teóricos ni libros escritos, porque no había, el comunismo primitivo. El comunismo primitivo que se da precisamente sin propiedad privada, porque son tan débiles las fuerzas productivas que apenas les alcanza para poder sobrevivir y comer. Y todo esto, si todos hacen a uno solo fuerza para conquistar tierra y para conquistar presas para comer. Y nadie iba, además no había una noción muy clara de lo que era individuo. Eran hordas en grupos, ¿no? Que se movían de un lado a otro, eran nómadas o seminómadas. Y entonces estos no podían ver morir a alguien de hambre ahí frente a ellos, ¿no? Porque es como si tú se te encangrenara un brazo y no hicieras por salvarlo. Todo el cuerpo social era un cuerpo colectivo, y entonces habría que salvar ese brazo. Y si ese brazo lo zanjaba otra horda, otra plebe, pues era como si fuera un pleito personal, esta colectividad contra la otra. Y ahí empezó pues el asunto de las guerras, que todavía hasta nuestras fechas y todo lo demás. Bueno, fue creciendo esto, y en 1790, y me refiero al tiempo, ¿no? Es indetenible. Alguien decía por ahí, alguien que está por aquí a un lado mío, que él no cree que el tiempo sea la cuarta dimensión. Algún día entraremos a ese tópico, que también es un tópico filosófico. Einstein creo que fue el que cifró esa idea. A ver, hay tres dimensiones, ¿no? Ancho, largo, profundo. Pero donde está todo eso y donde se hierve el caldo es en el tiempo, ¿verdad? Y esa es la cuarta dimensión. No vamos a tratar eso ahora, más adelante a lo mejor. Bueno, en 1791, en algo que se llamó los derechos del hombre, Thomas Paine afirma que el único fin del gobierno es salvaguardar los derechos del individuo. ¿Sí? Bueno, ¿de cuál individuo? Pues nosotros... Perdón, ahora otra vez, ¿lo repites? Dice en los derechos del hombre, Thomas Paine afirma que el único fin del gobierno es salvaguardar los derechos del individuo. Y yo pregunto, ¿cuál individuo? A ver, cuando tú dices, lees en el Acta de Independencia de Estados Unidos, nosotros el pueblo, pues obviamente no se refiere al pueblo, no se refiere a los poseedores, pues. Nosotros los terratenientes, nosotros los industriales, nosotros los machuchones, los banqueros, etcétera. Entonces, cuando aquí habla de salvaguardar los derechos del individuo, ¿a qué individuo se refiere? O sea, aquí es donde entra la aguja para sacar hebra, pues. Por eso es importante que si tú cargas los dados hacia la izquierda en la historia, pues sabes que sí, que Juárez era un jacobino, que Hidalgo era un jacobino, que querían que la sociedad fuera la soberanía y no los ganones, muy en el fondo, ¿verdad?
Entonces se le dice jacobino por Jacobo Rousseau. Es Sí, lo sí, que sí. están. Ok, ok. Sí, sí, habría que leer todos los textos de Juan Jacobo Rousseau para saber qué movía a esos hombres que daban su vida por la libertad del hombre. Entonces los jacobinos son los que defendían el contrato social. Hay varios contratos sociales, ya leíamos el de Tomás Hobbes, ¿no? El otro. No, él hizo otro ensayo sobre lo que para él era el contrato social, que difiere de los otros. Mientras los otros hablaban de que el hombre es el lobo del hombre, él decía que el hombre no es el lobo del hombre, que lo hacen prisionero las leyes que protegen la civilización, que dañan. Arte y civilización dañan a la naturaleza humana. Fíjate, un pintor, pues un músico, que debió de haber dicho lo contrario, ¿no? Ha evolucionado la sociedad y tenemos industria y tenemos cultura y tenemos organización social. Es lo que hubiera dicho un hijo de la ilustración, ¿no? Pero él, estando en el meollo de la ilustración, dijo, no, ni la civilización ni la cultura favorecen, sino que aprisionan al hombre, lo ningunean, lo ponen a vivir en el sótano, a matarlo de hambre. Y eso dicho en la época del Rey Sol, pues era dinamita pura, ¿no? Por eso también la Revolución Francesa levantó la bandera roja y la frase de igualdad, fraternidad y libertad es de Juan Jacobo Rousseau. O sea, está escrita en los textos de Juan Jacobo Rousseau. Entonces, por eso la revolución aún ahora inspira a Juan Jacobo Rousseau para luchar por la gente. Bien, en 1848, Karl Marx y Friedrich Engels publican el Manifiesto Comunista, que es otro tratado también de quitarle las escamas a ese odioso pescado que enloda, que ensucia, que lastima, ¿no? ¿Cómo es posible que millones de seres humanos mueran porque los amos de la propiedad privada, por lo tanto significa también las riquezas, ahora el dinero de papel, el dinero virtual, para joder al prójimo, ¿sí? Y yo, haciendo aquí un puente medio extravagante, digo, si acá en la colonia enseguida se están tirando a balazos el cartel de los Arellano, BIS, la nueva generación, es por lo mismo que hay guerra ahorita entre Rusia y Occidente. ¿A qué me refiero? Si llega algún competidor, ¿sí?, al mercado donde yo estoy vendiendo la droga, ¿qué tengo que hacer? ¿Negociar con él? Sentarme, oye, mira, vamos a partirnos el mercado. ¿Qué te parece si tú de aquí para allá, yo de otra? No, se eliminan físicamente al competidor. Y si el dragón y el oso están arribota y van ganando territorios y mercados y no llegan a imponer presidentes para poder dar préstamos ni dar tecnología, caramba, hay que acabar con el competidor, pues. Aquí me salí de la carretera, pero ¿por qué lo traje a colación? Porque eso es precisamente la ambición por tener, por ser más ricos, por ser más poderosos, por ultrajar al otro que está también prosperando. Bueno, ahí está esa pandemia de la guerra permanente, pues, no de la revolución permanente que decía Trotsky, ¿no? Que es otro boleto que algún día trataremos, sino la guerra permanente del imperio. Y de que la perra es brava, lo he dicho muchas veces, hasta los de la casa muerde, ¿no? Pregúntale a la Alemania nazi, ¿cómo es que se estaba peleando con Inglaterra, que era otro imperio, como él quería ser, ¿no? Entonces, ahí viene, yo creo, la raíz del pensamiento de la ilustración, no ahora ya sí el comodino del status quo, no, el pensamiento de la ilustración, antitética de la ilustración, para demostrar que la civilización era para unos en detrimento de los demás, pues eso lo dijo Juan Jacobo Rousseau en 1750, ¿no? Bien, y por último aquí la cita del contexto en el que está desenvolviéndose esta idea, es en 1971, ahora hace rato. John Rawls desarrolla la idea de la justicia como equidad en su obra Teoría de la Justicia. Si no hay justicia, no hay paz, ¿no? Ahí va otra, ¿no? Si no hay justicia, no hay paz. Y para decir, qué lástima que no tomé la foto de esto, como la tomé la otra vez de el cuate que hablaba de que todo venía del agua. ¿Quién era? De Samos, era de Samos, ese filósofo. Bueno, aquí la gráfica que muestra empieza con unos círculos donde viene al final, lo que tú decías al principio, dice, el hombre
en estado de naturaleza, fundamentalmente, es bueno. Estamos hablando del comunismo primitivo, es bueno. Un hombre que está luchando por sobrevivir junto con los otros, obviamente debe serlo, ¿no? Porque no está compitiendo con el otro, sino están salvándose la familia esa que anda por ahí. Luego pasamos a otro globo que dice, al desarrollarse la idea de la propiedad privada, que lo venimos diciendo desde hace rato, la sociedad tuvo que desarrollar un sistema para protegerla. Por supuesto, ¿no? En el viejo oeste, ¿verdad? Llegaban a un territorio como California, que nos habían robado, por cierto, y cómo repartimos la tierra, pues va a estar medio problemático, ¿no? A ver, miren, a partir de este punto, en el centro de la tierra, del territorio, llévense una estaca para que la avienten del caballo y marquen su espacio, que va a ser de tantas leguas, ¿no? Entonces todos empezaban a correr a los 4 puntos cardinales con el caballo y pum, iban sembrando las estacas para que no llegara otro y se los ganara, ¿no? Entonces, esa propiedad tenían que protegerla. No podía llegar otro y decir, oye, por mis pistolas me vas a dar el territorio que tú tomaste, ¿no? Que ya había un contrato entre el gobierno y esa colonia nueva, ¿no? Pero bueno, acá sigue el otro globo. ¿Saben lo que es un globo, no? Alguien que está diciendo. Este sistema evolucionó en forma de leyes impuestas por quienes tenían la propiedad, obviamente, a quienes carecían de ella. ¿Verdad? Si llegaba un negro, mala suerte, ¿no? Para empezar lo hacían esclavo, o el que estaba ahí, que era el dueño, el mexicano. Bueno, pues las leyes ya son nuestras, tú eres el extranjero en tu propia tierra, así que tienes que, o te lo gano en las barajas, o me lo vendes barato, o plomo o plata. Así era, pues, así de sencillo. Viene la filosofía del caimán, ¿no? Te como primero y luego averiguamos. Luego viene esto otro. Estas leyes vinculan a la gente de maneras injustas. ¿Sí? ¿Te parece conocido eso? Estas leyes que hacen los propietarios, ¿verdad? Vinculan a las gentes de maneras injustas. Aquí llegó alguien, déjame ver quién son. Saúl Porras, ¿cómo estás? Artesano de gorros. Ross Lemon, bien, bienvenido o bienvenida. Más bien, bienvenida. Que se conecte, Saúl, por favor. Saúl, Ave María Purísima. Que te conectes. Mira, para conectarte tienes que pues ir al Facebook, facebook.com, diagonal, el capitán. Ah, pues sí, ya estás aquí en eso. Te voy a dar, digo, esto porque ya te metió aquí este hombre, maestro. Ave María Purísima. Aquí tengo el ID. Bueno, pero no sé si tengas Zoom. Bueno, si tienes Zoom, Porras, tienes que entrar y ahí donde te pide que pongas el ID, pones este número, ahí te va, lo voy a apuntar ahí a ti, a la dama que acaba de llegar. Si quiere entrar a platicar con nosotros, con mucho gusto. El ID es 85, ¿qué más? 83, 95, 41. Estoy poniéndolo despacio para que sea la primera bien, ¿eh? 41. Espérate, aquí me equivoqué. 54. Estaba apuntando el teléfono. 39, 54. Hasta ahí vamos bien. 1883. 1883. Voy a leerlo de nuevo. Es 858-395-541893. Este es. Ahí te va. Bueno, pueden entrar aquí. Yo les doy entrada, Ross y Saúl, si quieren. Aquí aparecerá en mi Zoom. Entonces, recuerdo aquellas viejas reuniones allá en Santana, en tu galería, donde un Juan Bautista, que no quiero decir el nombre, empezó a bautizar a los filósofos locos que estaban ahí, aprendices de locos y de filósofos, a un tal Indionesio, porque era un indio, pero indonesio, y a un mongol, que no voy a decir quién es porque puede estar por aquí, Alex el mongol, que tenía una cola de caballo que le llegaba hasta la cintura y un poquito más abajo. Y no sé quién más iba. Creo que también iba la amiga, esta muy querida, que participó en la obra de la pastorela contigo, Elena de Troya, la Elena de Troya.
Bueno, entonces, aquí estamos. ¿Y qué estaba yo diciendo? Estas leyes, ¿Ya acabaste? Ok. ya terminó. Estas leyes vinculan a la gente de maneras injustas, por supuesto. Este sistema evolucionó en forma de leyes impuestas por quienes tenían propiedad. Impuestas, eso lo había leído yo antes, ¿no? A quienes carecían de ella. Y el globo final dice, el hombre nace libre, pero en todas partes vive encadenado. ¿Quién encadenó al hombre? La civilización, ¿verdad? La ideología a través de la cultura, para decir, es que hay gente que tiene y hay gente que no tiene. Hay gente que manda y hay gente que obedece. Y eso hasta Aristóteles lo decía, ¿no? Entonces, ahí queda un poco para que entres, ya que tenemos como 20 minutos hablando, a reflexionar sobre el asunto, ya sea de Juan Jacobo o lo que traigas tú por ahí. Pues yo no he leído mucho de Rousseau, realmente el siglo XVIII fue una parte de la historia de la filosofía que no trabajé mucho, pero sí quiero comentar algo. Mucha de la filosofía de la teoría del contractualismo, incluso los autores como los que has mencionado, Hobbes o el otro filósofo que mencionaste. Más Hobbes y quién más, John Locke. John Locke, ajá, los ingleses asumen, hasta donde yo sé, asumen una definición del individuo que tiene que, ven al individuo como como relacionado con la naturaleza directamente, en relación con la sociedad y el Estado. A partir de ahí, hasta donde yo sé, Rousseau establece su idea de contrato social que tiene que ver, establece una relación del individuo con el Estado. Hasta donde entiendo yo, esta definición de contrato social tiene que ver con lo que hace el individuo en relación con el Estado. No sé hasta qué punto Rousseau hace una definición de lo que es Estado. Te digo, no lo he leído mucho. Sin embargo, el comentario que quiero hacer es en ese sentido. Marx hace una crítica a la teoría del contractualismo que me parece muy acertada. Acabas de mencionar a Marx también. La definición de individuo, según Marx, viene a partir de la idea de que los individuos, de la posición que tienen los individuos respecto a las fuerzas productivas. Y entonces eso ya da al traste con una teoría, con un posible contrato social. Marx, creo que hasta donde yo sé, no quería mucho a Rousseau por esta idea. Según él, el individuo no existe así libre en la naturaleza. Me parece que, yo concuerdo con Marx, me parece que no podemos definir al individuo como algo que nomás surgió y ya. La idea de Marx es establecer una definición de lo individual a partir de esta relación que tiene con las fuerzas productivas. Y tú mencionabas algo de eso, la invasión que se hizo a California la definieron los parceladores, ¿no? En el caso de Portola, Spurgeon y todos los otros españoles que llegaron a parcelar, y ellos definieron la forma de repartir la tierra. Si lo vemos a los ojos de los indígenas, de los Tongva o de los Ashaheme, pues ellos no van a decir lo mismo. Oh, qué bonita parcelación hicieron en California, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista marxista, no podemos definir el individuo de ese modo, porque ciertos individuos tienen una relación de opresión con respecto a esas formas productivas, y los otros tienen una función pues ya lo mencionabas tú, de controlar, de mandar, de suprimir, porque son los dueños, en este caso son los dueños de la tierra. En una definición mucho más avanzada del marxismo, sería el dueño de los medios de producción, el burgués dueño de las fábricas, o el burgués, en este caso, dueño de los monopolios, como lo estamos viendo el día de hoy.
Entonces, pero quiero hacer quiero hacer un puente aquí. ¿Quieres que me permites para saludar a la gente que llegó? Y luego ya, Adelante, adelante. bueno, aquí quiero saludar al siempre bienvenido Alfredo Castañeda. Bienvenido, Alfredo. Jaime Montoya, el poeta, hermano, un gran poeta. Lo tuvimos alguna vez en la Fauna Sagrada y esperamos invitarlo de nuevo. Ojalá él me diga, invítame, ¿no? Para poder reconectarnos y con mucho gusto, Jaime. Saúl Porras dice que está ocupado, pero que nos está escuchando, que lo disculpemos, pero no puede entrar porque está algo ocupado. Que es muy interesante lo que estamos diciendo. Y antes había dicho, saludos al maestro Moy, con signo de admiración. Que te deje hablar. Bueno, yo era el que no lo dejaba hablar hace rato. Que te deje hablar, Moy, y medio saludo al capitán. Ja, 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 dice. Qué agradables recuerdos. No tienen vergüenza el mongol y el indonesio y la Helena de Troya. Bueno, bien, saludos a todos. ¿Quién más está por aquí? Hay aquí Ross Lemon, un gusto, dama, que está aquí con nosotros. Y hasta ahí vamos. Adelante, el puente que ibas a hacer. Quiero hacer un puente en este comentario porque en las sociedades precolombinas, en algunas comunidades precolombinas y en las comunidades indígenas, no existe una definición per se, una definición del individuo. La definición del individuo o incluso la definición de conciencia se da a partir de lo colectivo. Y esta conexión tiene que ver con lo religioso, por supuesto. La práctica de muchos rituales y la práctica de reglas sociales en muchas comunidades indígenas tienen que ver más con la definición de lo que las personas que están en esa comunidad son, y no al revés, como yo lo podría leer en el caso de Rousseau. Me parece que Marx iba mucho en ese sentido. Él, no sé si es en el Capital o en el Manifiesto, dice que el hombre no puede ser visto como un ser libre que vive nada más en el campo, que nada más apareció así. El hombre siempre ha estado sometido a reglas sociales, y en el caso de esta definición marxista, está sometido a las reglas que impone las contradicciones entre los modos de producción. Entonces, en principio, Marx rechazaría ese posible contrato social. Habría que ver, desde el punto de vista, pues no leí a Rousseau, pero habría que ver si esta idea de esta definición de la relación entre individuo y Estado tiene que ver con una concepción, como un poco ya apuntabas datos tú, más como humanista, más como romántica del siglo XVIII, más que una definición, en el caso de Marx, que le iba a llevar a definir al individuo, no solamente al individuo, sino a la sociedad misma desde un punto de vista mucho más radical. Para Marx, el hombre es un ser social por esencia, y no puede ser separado, esta esencia social no puede ser separada desde su análisis que hace de su referencia que tiene en el modo de producción, dependiendo de la época en que esté. Ya Engels hace como que tampoco sé si Engels tenga mucha razón, que sea muy estricto en ese sentido, hace una especie de historia de la dialéctica, me parece que se llama el libro, donde habla de cómo podríamos definir los diferentes modos de producción en relación al individuo desde la prehistoria. Me parece que ahí cita a Morgan y a otros antropólogos, apuntando a esta idea de que no se puede ver al hombre como algo separado, aislado. El hombre tiene siempre, y yo estoy de acuerdo, la definición del hombre tiene que ser en relación a este sistema de contradicciones que vivimos, ¿no? Bueno, antes no era un paraíso lo que llamaron algunos teóricos el comunismo primitivo.
había lucha contra la naturaleza, pues. Era una lucha cuerpo a cuerpo del hombre con la naturaleza, que no dominaba todavía el fuego, por ejemplo. Había que mirar cotidianamente para buscar zonas de recolección de frutas y de caza con instrumentos bastante endebles. Entonces lo que se producía, entre comillas, pues era lo que se comía, hasta donde era posible, y había mortandad, imagínate, por las pandemias, por las hambrunas, inclusive por las Claro, y yo creo guerras. que incluso en el caso de Mesoamérica eran sociedades sumamente estrictas, algunas personas han dicho que eran sociedades como un comunismo primitivo, no lo creo yo. Eran sociedades muy, muy estrictas, con clases sociales bien definidas, con privilegios que no tienen que ver privilegios, no en el sentido actual. Por ejemplo, la educación era solamente para cierto Pero tú estás estrato social. hablando de una época más moderna, Camacho. O sea, cuando nosotros hablamos del comunismo primitivo, estamos hablando de la edad de piedra, maestro. De la edad de la piedra tosca, ni siquiera de la piedra pulida. Y bueno, si tú lees el materialismo histórico, te das cuenta que las organizaciones de producción vienen del comunismo primitivo, llegan al esclavismo, que fue la época en que Aristóteles pensaba y decía que era natural, ¿no? Que había hombres que obedecían y hombres que mandaban, y no se eclipsaba en la cuestión moral por castigar a los esclavos, porque era la ley, diríamos, de la selva en aquella época. Por supuesto que no podía pensar de otra forma porque no había habido una sociedad de clases antes, pues. Entonces era la primera sociedad clasista, el esclavismo, y luego vino el feudalismo con el desarrollo de algunas fuerzas productivas, como bien lo va diciendo por ahí Marta Harnecker y también Engels y Marx. Y llegamos al capitalismo feroz, que es en el que vivimos ahora, en varios estadios de evolución o de involución, podría yo decir, en el mismo cantar de Juan Jacobo Rousseau. La civilización es una involución en vez de una civilización, valga el pleonasmo. Y para poder, arreglar esto, fíjate la poesía que dice Juan Jacobo Rousseau, ¿no? Dice, es el corazón del hombre quien puede cambiar la situación. Fíjate, el corazón del hombre quien puede cambiar la situación en que se vivió en la Ilustración, con los reyes y con la hambruna y con la majadería de apostrofar en el rostro del siervo todos los días, envejarlo, el derecho de pernada, en fin. Viene el hombre pues con su corazón, y porque tampoco lo racional le gustaba mucho, ¿eh? Hemos evolucionado en el pensamiento, en lo racional. Hay hombres que son muy sabios y otros muy tontos. Por lo tanto, el hombre racional es el más listillo, ¿no? Y hace las leyes que benefician solamente a los que le pagan a este snob de la época de la Ilustración, que dice, sí, cómo no, somos mejores que antes. O las artes, o la ciencia. Y esa ciencia y esas artes van en detrimento en la enajenación de los hombres de abajo, los seres humanos de abajo. Entonces dice, este hombre, a través de su voluntad, de su corazón, más que de su razonamiento, hace una transición del estado natural en el que estaba, ¿sí?, al estado civil. O sea, él habla del estado civil, ¿sí?, de que tiene que formarse un estado civil porque ya hay esas condiciones, pero quien debe ser las leyes son el pueblo, no los reyes, ni los industriales, ni los filósofos, sino el pueblo, a través de las elecciones de sus representantes. Estos mismos harán leyes que van a favorecer a ese pueblo que les dio el poder de representarlos. Entonces, de ahí viene A todo ver, el punto de la federación, del federalismo, pues. ¿Sí? déjame, Termino diciendo esto. El hombre pierde su libertad natural y gana la libertad civil. Fíjate, su igualdad natural no queda destruida por una sociedad que le es impuesta, sino que es reemplazada por la igualdad moral. Aquí lo dejo, fíjate lo que dice. Te voy a leer esta frase. correcto. Es de oro, mira. Su igualdad natural no queda destruida por una sociedad que le es impuesta, sino que es reemplazada por la igualdad moral, ¿verdad? Acá hablamos a veces de la economía moral, ¿no? O sea, ¿por qué la economía no puede ser moral? No, es como si las matemáticas fueran morales, me decía el tecnócrata que tenía allí de maestro en la universidad, ¿no? Ahora ya no es tecnócrata, ahora es socialdemócrata y es
keynesiano, y ahí se anda acomodando como la iglesia a veces para poder estar bien con el amo, ¿no? Bueno, en este sentido, repito y subrayo, la igualdad moral, la economía moral, que claro que no hay matemáticas morales, no, el problema es quién está metiendo esa farsa de que el mercado es el que decide, esa estupidez del tamaño del Everest o de Júpiter o más grande aún que el del universo. A ver, espera, déjame interrumpirte ahí. Me parece Adelante. interesante. Déjame leer una cita porque acabas de decir algo interesante y me parece que justamente estás hablando del salto del estado natural al estado civil. Sí. Déjame leer, lo acabo de encontrar. Ok, de este modo vemos cómo la idea contractualista de un supuesto paso del estado natural para el estado civil se revela a los ojos de Marx como una falacia que hace derivar la totalidad social a partir de la suma de las partes. Sí, aquí es donde decía yo, la definición, hay una definición errónea de lo que es el individuo en relación al resto de las partes, a la sociedad. Se revela a los ojos de Marx como una falacia que hace derivar la totalidad social a partir de la suma de las partes. En este sentido, el holismo epistemológico de Marx, herencia de la tradición hegeliana, no le permite aceptar la forma de argumentar del pensamiento contractual para quien entiende lo real como un proceso dialéctico de superación. Eso que acabas de decir, de que a través de establecer una correcta relación con los demás, se genera como una idea de sociedad, pues, no sé, equilibrada, moral, o como quieras, ¿no? Para quien entiende lo real como un proceso dialéctico de superación, el conjunto social y sus relaciones no puede ser explicado por el acuerdo entre los individuos. Marx piensa que la totalidad social antecede lógica y existencialmente a eso que llama individuo, a eso que Rousseau llama individuo. Sobre esta premisa se puede entender por qué solo la sociedad burguesa, basada en la propiedad privada y en la explotación del trabajo abstracto, pudo desarrollar la representación colectiva de individuos libres y racionales. Sí, él está diciendo que la propuesta de Rousseau es una propuesta burguesa, porque está suponiendo que existen hombres libres y racionales antes de que puedan pertenecer a una sociedad específica y, más que eso, que puedan estar sujetos a relaciones, como tú dices, de sujeción, ya sea del mercado, del Estado o lo que sea. Bueno, hay que acordarnos que la Revolución Francesa no la hicieron los socialistas, ¿no? La Revolución Francesa la hicieron los burgueses. Y por supuesto, Juan Jacobo Rousseau pues, tenía que entrar en ese canal, ¿no? Sin embargo, también encañonaba a los burgueses. Cuando estos sobrepasaban sus posiciones que el pueblo les había dado, ¿verdad? ¿Cuál pueblo? Para empezar, esa frase, como yo lo he repetido muchas veces, de igualdad, fraternidad y libertad, la cambiaron los burgueses, ya que el pueblo los ayudó a ganar la revolución por artillería, infantería y caballería. Cuando se rebelaban los siervos, la gente de abajo, diciendo, bueno, ya hicimos la revolución, ahora seamos iguales, como decía Juan Jacobo Rousseau, seamos fraternales, ¿no? Pues ¿de dónde? Sí, acabas de decir algo interesante. Aquí viene otro eslabón que nos trae, por ejemplo, con el positivismo del siglo XIX, ¿sí? Fíjate, dice, una religión civil, propone Juan Jacobo Rousseau, su santidad es el contrato social. Para que no haya chipote con sangre, vamos a hacer un contrato de tolerarnos los unos a los otros y de beneficiarnos mutuamente, ¿sí? Y las leyes establecidas por el soberano van a hacer que este contrato se siga al pie de la letra. Cuando dice soberano aquí, Juan Jacobo Rousseau no está hablando del rey, está hablando del pueblo, ¿sí? De los burgueses, diríamos, decentes, vamos a decir. No, está hablando del Estado, ¿no? No a la intolerancia, le entraría también como una regla de oro para poder tener ese contrato social, ¿no? No a la intolerancia, aquí me llega ese buitre trompito zumbador del Salvador, Bukele, ¿no? Intolerante, majadero, dictador, snob. Su idea influyeron las ideas de Juan Jacobo Rousseau en Kant y en Fichte.
y en la Revolución Francesa de 1789, donde se declara pues esta frase de igualdad, libertad y fraternidad que tomaron de los textos de Juan Jacobo Rousseau. O sea, entonces fue un ideólogo revolucionario, hasta donde puede llegar un revolucionario, ¿sí? Que tiene, diríamos, ante sí el fenómeno social y que se enfrenta al status quo. Imagínate, en plena ilustración, decir que valía gorro eso del racionalismo y del arte y de las leyes implantadas a priori por los ganones y los poderosos, pues era como si alguien ahora, en medio de una sociedad capitalista, diríamos ya pudriéndose, empieza a hablar del socialismo, ¿no? Es lo mismo. O sea, era el socialista de aquella época, sin tener obviamente una ideología socialista, no podía tenerla, pues estaba metido en otra onda, ¿no? Este pensamiento llega, ya lo decía el comandante, no crucemos el río antes de llegar al puente, pues no podemos meter en la cabeza de Aristóteles que el esclavismo era vulgar, majadero, inmoral, no la podemos meter, no podía entrar eso en la cabeza del pensador, ¿no? Y lo mismo en la época de los burgueses revolucionarios, no pudimos pensar en que Juan Jacobo Rousseau ya hubiera pensado en la sociedad industrial avanzada, aún incipiente pero avanzada, del siglo XIX, cuando vivió Marx, ¿no? En el siglo de 1800 y tantos. En fin, bueno, por ahí va la pichada. Creo que tenemos que volver a Juan Jacobo Rousseau y sus ensayos. Yo escuché 2 ensayos de él. Es interesante el lenguaje que usan los filósofos, ¿eh? No es un lenguaje, obviamente, de 2 más 2 son 4, pues. Por eso yo decía al principio de esta charla que la filosofía es un laberinto, ¿sí? La filosofía es un laberinto. Y la distancia más corta, filosofía, es la más larga. ¿Por qué? Porque tienes que meterte a quebrar piedra, a leer, ¿no? Ahora sí que rumiar, como decía por ahí Nietzsche, ¿no? Tenemos que rumiar acá en el pensamiento lo que nos alimentan los textos filosóficos, políticos, en este caso de Juan Jacobo Rousseau, y llegar con una posición de combate más profunda. Porque aquí hacemos una mezcolanza interesante, divertida, pero para cualquier experto en el asunto, pues obviamente dice, estos tipos creo que les falta leer, ¿no? Y tendrá razón. Vamos a ver si hay alguien más que llegó. Saúl Porras ya se fue. No, aquí está. Está viéndonos Saúl Porras. Bien. Bueno. Así es. Estamos llegando al minuto 54 después del iniciado. Tendremos 5 o 10 minutos más para poder planear lo que sigue. No debemos de dejar de hacer esto. La verdad es que tú y yo tenemos estudios de filosofía y hay que desempolvar los libros y hay que invitar a los jóvenes sobre todo y también hablar de los contextos dentro de lo que es la filosofía política, porque también la filosofía es política, cómo anda la coyuntura internacional, nacional. Por ejemplo, a mí se me ocurre decir ahorita, porque además en mi página radiomorena.net pueden acudir a cómo estuvo el agarre ahora el domingo pasado entre Bolsonaro y Lula. El otro conejo, por decir un término más noble, no se trata aquí de adjetivar inclusive a los enemigos, no se tiró al suelo y pataleó porque le fue bien, a pesar de que le fue mal. Lula tuvo el 48% del electorado en la bolsa ya, y el Bolsonaro 43%. Y las encuestas le auguraban que iba a tener un 35%. Entonces, si hubiera tenido ese 35%, hubiera dicho fraude, fraude, fraude. Hubiera dicho, yo desconozco las elecciones que acaban de pasar. Eso era o sea, ¿ganó Bolsonaro? No sabía yo. No. A ver, se fueron a la segunda vuelta, porque ninguno de los dos tuvo el 51%. Lula obtuvo el 48% y Bolsonaro el 43%. Se esperaba que tuviera un 30-35%. Entonces se quedó trabado el cuate y dijo, no puedo protestar porque si digo que cancelen, pues voy a cancelar a mis gobernadores, a mis diputados, a mis senadores, que le fue muy bien, por cierto, en esa cosecha, ¿no? Y dicen los expertos que 5 puntos de diferencia no son muy significativos, que puede Bolsonaro aumentar su votación y sacar de la carretera a Lula. ¿Por qué estamos citando esto? Porque estamos hablando de filosofía política ahorita con este filósofo. Y como yo digo, tenemos que también traer en el presente qué está pasando con la política.
¿Qué otro suceso acaeció importante? El triunfo de Petro en Colombia. Es algo que casi ni crees, ¿no? En un país con 9 bases militares estadounidenses, proveedor en un 80% de lo que se consume de coca en Estados Unidos, con estos asesinos seriales, ¿no? Que han gobernado Colombia, preparando magnicidios ahí con su vecino. Imagínate, ahora hay una reunión en la frontera para poder abrir las fronteras de Petro y los funcionarios de alto nivel de Venezuela, y les lleva una rosa blanca a cada uno de ellos. Y esto es un emblema, pero es un jonrón, maestro. ¿Sabes quién entregaba una rosa blanca? José Martí. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca. Pero peor que eso, más para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, también para él cultivo una rosa blanca. Este es un hombre que tiene un colmillo de mamut. Tú escuchaste el discurso que dijo en la ONU, maestro. Ahí está en mi página, ve y escúchalo. Fenómeno, pero fenómeno el discurso. Se aventó con todo, maestro, contra esa civilización perniciosa en la que vivimos y en ese estado de excepción en el que viven muchos países, y en las 40 guerras que hay ahorita. Dice el Papa que ya hay guerra mundial, nomás que en diferentes partes, ¿no?, del mundo. En fin. Y por ahí podemos irnos, y nos llega el trompito zumbador ahí de El Salvador, violando la Constitución, pero completamente. ¿Y sabes quién votó por él? El pueblo. ¿Quién? Por Bukele. El pueblo votó por Bukele. Y si tú vas a mi Face ahora mismo, cuando terminemos esto, hay un señor que lee un poema, un señor que parece un filósofo, muy barbón y muy viejo. Y ese poema que lee, te lo digo así de aprisita, habla de que se murió el rey de la selva, el león. Y entonces, ¿quién va a gobernarnos ahora? Y las palomas dijeron que nos gobiernen las víboras. Y los topos que nos gobiernen los lobos. Y todos estaban pidiendo que los gobernaran a los asesinos de esa misma especie, ¿no? Pues es lo mismo ahí. Votan por los cuates que van a castigarlos, que van a ofenderlos, que van a humillarlos, que van a matarlos, ¿no? ¿Por qué pasa eso? No hay desarrollos de la inteligencia política, de la filosofía política, pues. No lo hay. ¿Sí? Se van con el producto más brilloso y más, ¿cómo dicen? Cool, o ¿cómo se cool? ¿No? Los chavos dicen, es que mi presidente es muy cool. Yo ni sé qué es eso. Parece que es extraordinario. Fíjate que la filosofía política, especialmente a Marx, sí se estudia acá en algunas universidades, sobre todo universidades conservadoras, pero se estudia para tratar de desarticular su narrativa. No lo estudian para utilizar el argumento marxista. Pero yo he escuchado a, bueno, por lo menos dos filósofos de acá, de universidades importantes, y estudian a Marx, pero lo estudian con la idea de ver así, cómo desarmarlo, cómo decir, no, es que esto es falso, está equivocado, está mal. Bueno, yo tuve un pequeño quiebre de lanzas acá con los compañeritos que están abordando la nave de Morena, todos los chapulines y la langosta y todo, están metiéndose en el barco, pues que se mete gana, ¿no? Ahora sí que me recuerda el poeta chileno Nicanor Parra, ¿no? La izquierda y la derecha unida jamás serán vencidas. Bueno, pues están vendiendo todos los del PRI, los del PAN en Morena, pues ¿cuándo va a perder Morena, no? Pero yo citaba esto porque básicamente, ¿qué tenemos? Pues sí, hay universitarios, por ejemplo, para partirle en su Madonna, para decirlo amablemente, ¿verdad? Para decirlo no en términos académicos, como decía Javier, el periodista asesinado, para partirles en la madre, o para partirle en la madre a Bernie Sanders, ese rinoceronte en cristalería que es y que será Donald Trump, y que va a regresar, por cierto, le saludaba en las multitudes, en los estadios. Oh, sí, ¿cómo va mi amigo, el comunista Bernie Sanders? ¿No? Así con toda la baba y el veneno, ¿no? ¿Cómo va el candidato que está oponiéndose a mí? El comunista Bernie Sanders. Hijos de la chica. Y decir comunismo en Estados Unidos, decir socialismo es la misma mierda, pues. Es la misma mierda. Entonces,
Yo cuando hablo de que tenemos que darle un golpe al timón, en el caso de Morena, hacia la izquierda, sí estoy hablando del socialismo, pero no de la satanización del socialismo y del marxismo, porque también en la reflexión del socialismo podemos entrar con una vena muy amplia del humanismo del siglo pasado y el antepasado y el romanticismo, si tú quieres, también. Porque ¿quién ha sido más romántico en la historia relativamente reciente de México? Francisco Inocencio Madero. ¿Qué decía él cuando llegó? Abrazos, no balazos, ¿no? O no decía eso Madero. Abrazos, no balazos, ¿no? Aquí no va a haber revolución. Aquí vamos a acordar con el lobo que no nos coma, ¿sí? ¿Y qué dice Obrador? Abrazos, no balazos. ¿Para qué? Para que no lo pasen a joder, ya sabes quiénes, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer entonces? Ir a la universidad a aprender filosofía. Bueno, acuérdate lo que nos decía San Marx. Otra vez. No intuyamos la realidad, no la expliquemos, no transformémosla, ¿sí? Vayamos a transformar la sociedad, no a pensarla ahí en un cubículo, ¿no? En un discurso de filósofo. Pero ¿cómo vas a la sociedad? Bueno, pues tienes que acudir a tu barrio, a tu club de trabajo, a tu relación sentimental, tienes que acudir a todas las interconexiones que tiene como un pulpo el A tu individuo, club de filosofía. a este club de filosofía, por supuesto, para que entonces empieces tú a desmitificar esa palabra que quieren imponer como el diablo, ¿no? ¿Qué decían de Lula ahora mismo en las elecciones? ¿Sabes que el 30% del voto, el 30% del electorado brasileño es evangélico? Y que ese porcentaje del electorado brasileño votó todo en bloque por Bolsonaro. Ahí tienes, pues, la cultura metafísica. Claro, ese es un peligro que algunas personas ya lo han visto y lo mismo pasa en México. Con López Obrador, ¿sabes qué es lo que pasa? Que los únicos que se han movilizado son los grupos radicales de evangélicos cristianos. Ahí tienes al loco este que puso las casitas de campaña en el centro, ¿cómo se llama este güey? Zócalo, sí. Son los únicos que se han movilizado, los demás no. El peligro está en la ultraderecha pseudo cristiana. Pero de todos modos, vota por Obrador también ahora sí que ese tipo de iglesias, ¿eh? Y él también va a que les den el sana colita de rana ahí. O sea, el mimetismo de, a ver, llega una candidata acá a Tijuana, ¿sí? Que está proponiéndose para presidenta, y se le acerca un cuate de izquierda y digo, oye, ¿qué vamos a hacer con los panistas? Pues decirles que voten por nosotros. Pues ni modo que alguien que tiende a ser presidente de México, ¿verdad? Pues ahora sí que les diga a los panistas de Baja California, hey, ustedes son de derecha, ¿eh? Además agandallaron acá y compraron votos y acarreos. No, que voten por nosotros, bienvenidos a la mesa de la señora, ¿no? Para que voten por nosotros. ¿O qué sería correcto políticamente decir lo contrario? Pregunto yo. ¿Sí? El mismo Lula está diciéndole al que quedó en cuarto lugar, que lo vituperió, que lo ofendió, que le dijo hasta de qué se iba a morir, le dice, hermano, tú estuviste en uno de mis segmentos de gobierno encargado de una tarea y lo hiciste muy bien. ¿Qué te parece si te vienes ahora con tu gente a votar por mí en la segunda vuelta y te doy la gerencia del Banco de Desarrollo Agrícola, porque tú eres muy sesudo en eso? Al que lo estuvo trillando, pues. Y la otra, la que quedó en tercer lugar, que se llevó el 4% de la votación, una cantidad mínima, pero buena para lo que viene. Ella dice, yo ya tengo a quién voy a sugerir a mis seguidores que voten. No lo digo ahora hasta que ya sea tiempo, porque tengo que consultarlo con mi partido, etcétera, ¿no? Y también los partidos aliados. Pero entonces ella estuvo tupiéndole duro a Bolsonaro por la cuestión del Amazonas, por los 100,000 muertos de COVID, por X, Y, Z. Entonces, obviamente, se supone que ella va a mandar sus votos a la canasta de Lula. Pero dice ese beduino intelectual, doctor Jalife, que no nos vayamos con la finta, porque a la vuelta de un mes
pueden cambiarse las olas al otro lado, ¿no? Entonces, este apetito de filosofar en lo pragmático, como lo es este Jalife, él es muy pragmático, ¿no? Él no anda suponiendo ni le contaron, no, él se va a los medios y los analiza y se va hasta el fondo. Entonces, por eso es interesante empezar a expurgar acá a Juan Jacobo Rousseau para ver de dónde viene la herencia de la rebeldía, pues, ¿sí? Y yo vuelvo a proponer, tenemos otros 15 días para meternos de nuevo con Juan Jacobo. Oye, yo aquí tengo los 1000 libros que tengo aquí a mi alrededor, el contrato social, nomás que no he podido dar con él. Voy a tener que comprarlo. Si no lo voy a poder leer. Ahora tú me dices, vete a leerlo. No, a mí no me sabe leerlo aquí en la máquina, ¿no? Claro, si no lo encuentro, voy a leer el contrato social de Juan Jacobo Rousseau aquí en la máquina. Cuando volvamos, para ver si la gente pues, nos tiene más interés en venir, porque le demos más producto que el que le damos, ¿no? En fin, ya autocritiqué aquí esta página. Y hay un grupo Oye, de... Sí, dime. La próxima sesión Sí. vamos a estar plenamente en octubre, así que yo quiero proponer que leamos algo sobre la conquista de América. Sobre la invasión de América. Oh, no, bueno, ahí hay materia de dónde cortar. Imagínate el pleito que tuvieron Sepúlveda y de las Casas, ¿no? Cuando Sepúlveda venía defendiendo la tesis de que acá eran animales, que a lo mejor ni alma tenía, ¿no? Y que por eso había que apretarles para que pues, se salvaran de los monstruos diabólicos que adoraban. Y de las Casas se iba contra Sepúlveda con todo, ¿no? Hay algo que se llama La controversia de Valladolid. Es un texto, un libro, en donde se da esa dialéctica del enfrentamiento entre... Sí, yo lo conozco. Juan Ginés de Sepúlveda escribe un texto que se llama De las justas causas de la guerra contra las Indias. Cierto. Y hace una defensa de por qué la corona tiene derecho, prácticamente él dice que tiene derecho divino de ir porque son hijos de Dios, tiene derecho de ir a, entre comillas, catolizar a los primitivos. Catequizar, claro. Y los hace ver como, en resumidas cuentas, los hace ver como animales, que no tienen alma, sí, y que no son capaces de pensar como humanos porque no han recibido no me acuerdo qué palabra usa, la gracia o algo así. Es un libro terrible. Yo cuando leí me sacó las lágrimas porque es un libro, ese argumento de que estos no son humanos y los vamos a conquistar, ha sido utilizado a lo largo de la historia no solamente por la corona española, ha sido utilizado por muchos imperios, después por los nazis, antes de eso por los ingleses, que son unos ladrones, maestro. Son los civilizadores, ¿sí? Son los civilizadores, los hombres de piel blanca y religiosos a ultranza. ¿Cuáles son unos inmorales y unos ladrones, maestro? Y ahora mismo con la guerra que está dando allá, no es una guerra por la patria, es una guerra para joder a aquel que está progresando y que está compitiendo con ellos a nivel mundial. Y hay que bombardearlos. Y eso lo estamos viendo. Y los hombres de pensamiento y de moral, pues tenemos que decirlo. Esperen. Ahora, no estoy diciendo que los rusos sean unos angelitos. Por supuesto que no, son capitalistas también. Y los chinos son, no sé si medio capitalistas o más capitalistas que socialistas o qué sé yo, pero son potencias tecnócratas tecnológicas que tienen atrás de ellos en la superestructura a los grandes gargantúas de los millones y millones y millones de yenes y de dólares y de euros, que son los que están haciendo las guerras. ¿Cómo pueden sostener su economía si no es con las guerras, maestro? El problema es que en medio de eso está la gente noble, sana, de que tanta hizo Dios, para los que creen que Dios hizo al hombre. Entonces, ahí es donde viene la jiribilla de nosotros, los picapedreros, maestro. Y estoy de acuerdo contigo, hablemos de eso las próximas semanas, de aquí a 15 días. Hablemos de la controversia de Valladolid, por supuesto que sí. Es más, en mi libro que tengo en Amazon, que se llama Crónica de España, ahí tengo un capítulo donde hablo de esto, porque yo fui a ver la obra que se sacó a raíz del libro que está escrito,
Y bueno, prácticamente compré el libro donde viene el texto de la obra de teatro y saqué ahí unos extractos. Están ahí en mi libro. Sí, Esa es está la muy idea. interesante. Pero de todos modos Si voy a seguir metiéndome con Jacobo Rousseau, ¿eh? Me interesa bueno, mucho. si lo vemos a la luz de se puede ver desde muchos puntos de vista, incluso dentro de la iglesia había una corriente un poquito más liberal que no quería, bueno, el mismo de las casas, no querían aceptar esta idea de que la conquista era algo, era un derecho divino. Y hay otros escritores católicos que se niegan a aceptar esta idea de que se tiene que conquistar por la fuerza y de que se debe de imponer la fe, la fe católica. Se me olvidó lo que iba a El decir. problema es que la fuerza la tienen aquellos que ya saben cómo está la pichada y que sí, como no, hay que ser diplomáticos. Tienen razón esos católicos que dicen que no es por la fuerza, debe ser con otras formas de acondicionar al hombre. Para empezar, los niños vengan para acá, les vamos a enseñar la primaria, ¿eh? Sí, y van a rezar y se van a persinar y van a crecer y van a ir a la prepa de los privada de los señores del dinero. ¿Cómo se van a ir a mezclar con la pobrería, maestro? ¿No? Se les puede pegar hasta alguna enfermedad, ¿no? Entonces, claro, esa es la forma dócil de llevar al pueblo al matadero, ¿no? O sea, ¿de qué forma? Pues de la forma ideológica, convence al esclavo que está bien que el esclavista le ordene y que le dé las migajas que le caen de la mesa y un poquito más y ya todos felices. El problema es que hay una contradicción de los contrarios, ¿no? Y algún día se satura y algún día se sobrepasa de madres el río y se sale del cauce. Y es cuando vienen las revoluciones. Las revoluciones no las hacen los hombres valientes. Las revoluciones las hacen las grandes necesidades de sobrevivencia de la especie, inclusive ahora más que nunca. La sobrevivencia de la especie. Ahí andan ronroneando de que qué pasa si mandan bombas acá de racimos y ya están entrando toda la armería que les sobró y la de vanguardia y los rusos están mandando misiles del siglo pasado. Y bueno, se vuelve todo un mierdal, como decía un amigo mío, un francés, amigo mío, que se vuelve un mierdero todo esto. Y si no hay una lucecita o una lucesota, depende del calibre de la gente que piensa, ¿sí? Y para allá tenemos que ejercitar nosotros la cabeza en el pensar. Y tenemos que ir a dónde, también a la universidad, aquí, a donde hay filosofía, y hablar con los muchachos que están estudiando, que son, los cuento con una mano solamente, y los maestros que están, ¿qué les están dando esos maestros de filosofía? Si están obviamente yéndose por... Ahí había un padre que nos daba filosofía. Y claro, sabía bastante de Kant y de Platón y de todo. Pero, bueno, estaban tratando de enseñarle un caimán, cómo nadar. Pero, de todos modos, a eso me refiero. Si hay una currícula preparada para enajenar a través de la filosofía, pues supuesto que la hay, ¿no? Y ahí es donde decía Marx, la realidad es bien testaruda, maestro. Y esa le enseña hasta el sabio a ser humilde y al profano, como en este caso Lula, ¿verdad? Un mecánico destornillador de por allá de Brasil, a que crezca, a que crezca, a que crezca, y lo meten a la cárcel y sale como aquel que dicen, ¿verdad? Yo entro al pantano y no me mojo porque mi plumaje es de esos, de los que no se ensucian cuando me meten a la cárcel, ¿no? Y ahí tienes a Lula saliendo del infierno, un infiernito, porque tampoco son tan pendejos estos, ¿no? Tan pendejos como Pinochet. No. Estos, a ver, no me lo pellizques, dale chance, porque mira, este cabrón lo eliminamos y viene la perrada y nos abate, como pasó con Batista, ¿no? Deja ir ese muchacho, mira, si no lo dejas ir, quién sabe qué pase, cabrón. Además, ¿qué te puede hacer? Tienes 100,000 soldados y él se va. No, y va a venir, qué bueno, ahí lo matamos. Entonces, no calculan bien, pues, no están calculando bien. La gente los está viendo. Me refiero a la gente, a los jóvenes, a través de las máquinas que inventaron para las guerras, que es el Internet. Entonces, aguas, maestro, están yéndose por el rumbo equivocado, están reventando a la gente. Allá no sé cuánto esté la inflación en Estados Unidos, pero supe que estaba a $7 el galón de gasolina. Cuando yo estaba allá era 4. Entonces, a ver, ¿qué pasa? No, pues el petróleo, maestro.
Si no hablamos de filosofía y no metemos el asunto práctico de la economía, pues entonces no estamos hablando de filosofía. Ya decía un maestro en la maestría, el economista que solo sabe economía, no sabe economía. Igual al filósofo que solo sabe de la filosofía y no sabe de la economía, pues ¿qué está filosofando, maestro? En fin, yo la dejo ahí. No sé si tengas un colofón que decir, porque ya nos vamos. No, pues nada más reiterar que si este mes lo dedicamos a el mes de la conciencia indígena, ¿Está bien? hablar un poquito, me gustaría hablar un poquito de la conquista. Ahorita, pues, hace un par de meses terminé el libro de Salmerón, Ya. el libro sobre la batalla de Tenochtitlan, y está muy interesante. Me parece que, ahorita que estábamos platicando esto, por cierto, la tesis de él es de que la conquista la toma de Tenochtitlan no es la conquista de Tenochtitlan. La conquista empieza después, Claro. precisamente con lo que estábamos hablando de se forzaba a los niños, se chantajeaba a los niños para que acusaran a los padres que no querían ir a la iglesia, se forzaba a los adultos que no querían asumir la fe católica y se les hacía chantaje emocional para que fueran a la iglesia, una serie de cosas. Y él dice, en realidad la conquista, la toma de Tenochtitlan la realizaron los indígenas. Los tlaxcaltecas. No, los texcocanos. Bueno, por ahí vamos a empezar. Bueno, no, Los es que los aztecas eran aliados, tlaxcaltecas se aliaron con los españoles para darle en su Madonna a los aztecas. pero ya venían con los totonacas. Ah, no, ya venía, es que iban a cobrarles impuestos, pues ¿quién quiere que te cobren impuesto? Todas cuando llegan las guerras de independencia, por ejemplo, se hicieron por eso. En Estados Unidos les quisieron subir el impuesto al té y se encabronaron y tiraron el té por la borda. En la independencia de México le estaban quitando la hacienda, el jaripeo, al cura Hidalgo porque estaban cobrando un superimpuesto para poder darle a Pepe Botellas, el hermano de Napoleón, más dinero. Bueno, ¿de qué se trata, maestro? A ver, están machacando a los indígenas durante 300 años. Y yo que soy un cura noble, que ayudo a la gente, que tengo mi haciendita, que heredé de mi padre, me la quieren zampar. ¿Ah? Entonces, por eso vienen las revoluciones, pues, porque le empiezan a amarrar el cuello a la gente. Pues. ¿Qué aguante tuvieron los indígenas por 300 años? Pero ¿a qué les metieron en la cabeza? La religión. No, espérate, de los pobres será el reino de los cielos. Y tú cuando te mueras, si te portas mal con tu patrón, pues te vas al infierno, maestro. Entonces, eso y la mala alimentación crean una especie de zombie, maestro. ¿Sí? Entonces, acá creo que es importante la propuesta que hiciste. Hablemos de la controversia de Valladolid, ¿no? Porque esa precisamente es la moneda con la que trabajan. No, es que ustedes son subdesarrollados. Nosotros venimos a ayudarles, ¿eh? Pero vamos a decir quién es el presidente que va a venir, ¿eh? Porque si viene otro Lula o otro Frías, el comandante eterno de Venezuela, y si viene otro a tal, no, así no invertimos, ¿eh? A ver, Evo, golpe de estado a Evo. ¿Por qué? Porque este cabrón quiere el 80% del coltán para la gente. Y no, el 80% es para nosotros los civilizados industriosos y que tenemos tecnología de punta. La puta madre que los parió. O sea, acá también, en México, ¿verdad? El coltán es para el pueblo mientras está Obrador. ¿Quién sabe después? Si llega el otro por ahí, ¿quién sabe? Bueno, pero yo ya estoy un poco acelerado y mejor me voy a dormir. Muy bien. Entonces, aquí sigue como un perro fiel, perdón por lo de fiel, el compañero, el mongol, ¿eh? Aquí está, mira. Saúl Porras, saludos, Saúl. Saludos, Saúl Porras, ahí estamos. Ojalá que la próxima vez se pueda conectar. Ojalá, nomás no traigas al indio necio, porque entonces sí. Bueno, nos vemos, hasta pronto, hasta siempre. Órale pues, gracias. No se apague el sol de la esperanza.